¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia. En este día, gracias a Dios, ya miércoles, damos la bendición a todos ustedes y todos sus proyectos, todo lo que tengan planeado para el día de hoy, que espero que sea de mucha bendición. Y bueno, yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, hoy. Y bueno, recuerdo, tenemos misa de unción. Está muy húmedo y caliente el clima. Hay que tener cuidado con las deshidrataciones, con los golpes de calor. Buena ventilación, por favor, porque estamos en clima tropical, así como si tuviéramos, no sé, está medio loco el clima. Ya tenemos varias semanas con con este clima, pero bueno, pues hay que ofrecerlo. Si hay que sudar sabroso, pero siempre ofreciéndole a Dios como lo que somos, como sus hijos, y pidiéndole a Dios su bendición, su gracia y su amor. Pueden comunicarse con nosotros, tenemos teléfono 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92. Y también tenemos teléfonos, gracias. En Chulavista, área 619-420-1538, 420-1428. Ahí están nuestros teléfonos. Nuestra página de internet www.montemaria.org, y también tenemos nuestras redes sociales: Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe, Montemaría Radio y Televisión. Y bueno, pues son los medios que tenemos para estar compartiendo con ustedes esta aventura del amor de Dios, y consagremos a todos, todo lo que hagamos a Dios nuestro Señor, y todo lo que es necesario para poder agradarlo a Él. Entonces, ofrezcamos nuestros pensamientos, ofrezcamos nuestro trabajo, todo lo que hoy realicemos, que sea con esta intención. Y si caemos y pecamos, pues confesémonos, acerquémonos a la misericordia de Dios, pero luchando, no dándonos por vencidos. ¿Sale? En este segmento de este día, los miércoles, estamos aprendiendo juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene 4 secciones. Ya hemos hablado de estas 4 secciones. Estamos en la primera sección. Esto es lo que creo, o sea, la profesión de fe. Primero, creemos. Se divide la primera parte del catecismo en 2 secciones. Primera sección, creemos. Segunda sección es el análisis de la profesión de fe, el credo, ¿sí? Cada parte del credo. Pero ahorita estamos en la primera parte, primera sección. Y ya habíamos hablado, lo último que estuvimos hablando es las causas del ateísmo, ¿sí? Estamos en el elemento de capítulo primero, estamos en el capítulo primero, el hombre es capaz de Dios. Y veíamos que se tiene en esta realidad, el hombre, cada uno, pues esta necesidad, esta hambre de Dios, no es algo inventado, ¿sí? Y veíamos precisamente, está escrito en el corazón del hombre el deseo de Dios, esta hambre de Dios. Y cómo el hombre, a través de la historia, de su historia, se ha buscado o ha intentado entender, ver y comprender pues esta necesidad, y cómo búsqueda de Dios lo han intentado hacer. Pues lo conocemos a través de todas las religiones que hay en la historia de la humanidad, ¿no? Es una búsqueda del hombre para poder encontrarse con Dios. Pero decíamos en el número 29 que esta búsqueda vital
vital del hombre para encontrarse con Dios tiene obstáculos. Estos obstáculos que son precisamente estas realidades, que es el ateísmo. Y nos habíamos ido a la Gaudium et Spes, un documento del Concilio Vaticano II, número 19, 20 y 21, sobre los orígenes del ateísmo. Esto fue lo que vimos en el programa anterior. Y habíamos terminado el número 29, el 29 del Catecismo, diciendo que la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosa, los afanes del mundo y las riquezas, y el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por medio se oculta a Dios y huye ante su llamada, son lo que va a obstaculizar, ¿sí? O ocasionar que el hombre se aleje de Dios y no quiere estar enfrente de Dios, por miedo, por lo que ustedes quieran y manden, pero pues siempre es esa incertidumbre, ¿no? Que me va a castigar, que me va a regañar, que no sé, tantas situaciones que a veces el hombre pasa y le cuesta trabajo. Muy bien, vamos al número 30 del Catecismo de la Iglesia Católica y terminaríamos con esto, el número 1 romano. El número 1 romano, dentro del capítulo primero, se llamó el deseo de Dios. Y el número 30 es el número último de este número romano. ¿Qué es lo que nos dice este número? Se alegre el corazón de los que buscan a Dios. Salmo 105.3. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle, para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, no de su sentimiento. Fíjense, que esto está muy importante. Bueno, ahorita lo vamos a analizar. La rectitud de su voluntad, un corazón recto, y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Y vamos a citar a San Agustín. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte precisamente. El hombre que revestido de su condición mortal lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo esto, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Esto es San Agustín, hermosísimo, que nos presenta el Santo Angélico. Bueno, pues no, este no es el Angélico. San Agustín hace una reflexión de lo que es precisamente la vida en Dios, la vida en Cristo. Y entonces esto va a ser muy interesante y nos presenta algunos elementos que van a estar ahí precisamente. Se alegra el corazón de los que buscan a Dios. Es como encontrar la fuente de la eterna juventud. El buscar a Dios y encontrarlo es la fuente de la eterna juventud, porque es la vida eterna. Es esa experiencia de vida y de gracia donde encontramos algo mucho más que solamente placer, poder, dinero y todo lo que pudiéramos encontrar en nuestra vida cotidiana. Entonces, el hombre se alegra, se llena de paz, de alegría, de gozo, de fuerza, de perdón, todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos, que encontramos a medias y temporalmente en las cosas y en las personas. Ese es el problema. A veces nos encontramos un vaso de agua en medio del desierto y creemos que esa agua nunca se va a acabar. Ese vaso de agua en el desierto muchas veces es una persona, es una situación y nos aferramos a ellos. Y esta realidad, pues no es más que solamente un momento. En cambio, si tú te acercas al oasis, al paraíso, a la fuente de donde emana esa agua que está contenida en los vasos, pues vas a encontrar esa alegría,
esa fortaleza, esa paz. Y esto pues obviamente va a ser necesario para todos nosotros encontrar. Entonces dice, si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, ya veíamos en el número anterior el ateísmo y las causas de ateísmo, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. De hecho, esto lo hemos hablado en el programa de la Lección Divina, cuando estamos hablando ahorita de la oración, también del Catecismo de la Iglesia Católica, y les enseñaba cuáles son los pasos de la oración que meditamos y aprendimos en Abraham, en la Virgen María. ¿Cuáles son? Bueno, primero saber que Dios habla. ¿Para qué habla? Precisamente porque Dios no cesa de llamarnos. Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle, ya que encuentre y viva esta dicha de estar con Él. Esto es hermoso. Entonces, saber que Dios habla, esta es la primera parte de la oración. No tiene que ver con nosotros, pero es parte de la oración. Yo no puedo hacer que Dios me hable, es Dios quien toma la iniciativa. Y nos lo dice el catecismo. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar. Dios llama, o sea, Dios habla. Luego, segundo, yo escucho lo que Dios llama. Tercero, yo obedezco. Cuarto, yo cuestiono, rezongo, no me parece. Quinto, yo me someto. O sea, termino sometiéndome a lo que Dios me está pidiendo. ¿Y por qué someterse? Porque confío en Él aunque no entiendo, aunque me cuesta trabajo. El sometimiento es estar bajo la protección del otro porque yo no entiendo, yo no tengo la capacidad. Me someto a Dios, aunque no entiendo y aunque haya cuestionado y no me gusta lo que se está dando, yo me someto a Dios. Esto obviamente pues va a implicar muchas cosas para todos nosotros. Y entonces Dios sale siempre, está llamando al hombre a pesar de que el hombre no quiere entender, no quiere escuchar. Y es, bueno, algo maravilloso saber que Dios nos sigue buscando. No sé si les ha tocado tener o ver o ser parte de una relación en donde una de las dos partes ya no quiere, reniega, no, ya no quiero nada con, y el otro está detrás de él, ¿no? La otra persona está, ay, no, es que mire, es que yo te quiero mucho, es que no me dejes, es que, ay, es que tú me haces falta. Y estás de rogón. Claro, no es saludable. Pero aquí Dios no lo hace porque se sienta solo. No lo hace porque no tenga nada que hacer. No, Él lo hace porque sabe que el hombre no existe en él la felicidad, ni la paz, ni la salvación, si no está con Dios. Entonces Dios no cesa de llamarlo, de buscarle para que viva y encuentre esta dicha. Cuando tú sabes que la otra persona está mal y que quieres que le eche ganas, que no se dé por vencido, pero muchas veces no es así. Bueno, dice más adelante, pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, y no se refiere a la capacidad de estudio de conocimientos humanos, sino esa inteligencia que le permite comprender y entender lo que es mejor para él y estar convencido, y la rectitud de su voluntad, estar convencido que seguir a Dios es lo mejor, aunque sea doloroso, aunque sea a veces con mucho sacrificio. Y ahí es donde uno se va a comprender y entender todos estos elementos que van a ser muy, muy importantes. El hombre no puede ni sabe cómo existir si no es en Dios. Si no tiene esta fuerza, si no tiene esta bendición, si no tiene esta alegría en Él, no sabrá nunca cómo poder llegar a esta felicidad. Pero tiene que haber la libertad, la voluntad, la inteligencia para poder responder a este llamado. Un llamado que está ahí latente y que es pues lo más pleno que puede tener el hombre
Y dice, por esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros. O sea, no basta solamente que yo lo quiera, que yo lo busque, que yo lo haga. Tiene que ver mucho la ayuda de los que ya conocen a Dios. Y esto se llama testimonio, ¿sí? Lo que otros hacen, lo que otros dicen, lo que otros viven. Entonces me ayuda a mí en mi crecimiento, en mi vida de oración, en mi vida de fe. Y bueno, pues esto puede transformar todo lo que se puede dar. Bueno, entonces con esto, y luego pues obviamente lo que habíamos leído de San Agustín, tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder, y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte. Precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Pues esto es San Agustín, una experiencia hermosísima para todos nosotros, para entender y comprender esto. Muy bien. Muy bien. Esto sería el número 1 romano, ya lo vimos, es la búsqueda, el deseo de Dios, del 27 al 30. Ahora vamos a entrar al número 2 romanos, las vías del conocimiento de Dios. Entonces, el hombre tiene el deseo de Dios. Ya lo vimos. Y también Dios le habla al hombre continuamente para poder entender y comprender todos estos elementos que Dios tiene para nosotros. Entonces Dios está continuamente hablándonos y quiere y necesita de nosotros nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra libertad, nuestro recto corazón. Ahora, ¿cuáles son los caminos para poder llegar a conocer a Dios? O sea, las vías de acceso al conocimiento de Dios. Número 31. Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías, ¿sí?, o ciertos caminos para acceder al conocimiento de Dios. Los va descubriendo. Y muchos de ellos tienen que ver con la revelación, o sea, con lo que Dios nos ha enseñado. Se les llama también pruebas de la existencia de Dios. O sea, que puedes llegar a descubrir que Dios existe. De alguna manera indirecta se puede llegar a este conocimiento. Las pruebas, ¿sí?, de existencia de Dios, no en el sentido de pruebas propias de las ciencias naturales, como meterlo al laboratorio y hacer este proceso científico para poder descubrir la existencia de Dios. No, no se puede. Entonces dice, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes, que convergen, y convincentes, o sea, que van a llegar a la persona a convencerse, a llegar a verdades certeras. ¿Sí? Esto va a ser muy interesante porque en el diálogo con los protestantes, con los ateos, con todos los gnósticos, va a ser muy importante, porque esto hace que el hombre pueda tener un acceso al conocimiento de Dios, a veces sin la fe, a veces sin todo el conocimiento de la fe. Entonces,
argumentos que persuaden, que son los convincentes y que convergen en una idea, que permiten llegar a las verdades, llegar a verdaderas certezas de la existencia de Dios. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. Entonces, ¿cómo puedo yo demostrarle la existencia de Dios a un hombre que no quiere escuchar nada acerca de la religión? Bueno, vámonos a la creación, vámonos al mundo material y vámonos a la persona humana. Sin mencionar, no, que la Iglesia Católica o que no, o sea, con esto podemos nosotros llegar al conocimiento de Dios. Claro, no a todo el conocimiento de Dios, solamente a través de la revelación, o sea, lo que Dios ha querido darnos a conocer es como podemos llegar a conocerlo más plenamente aquí. Pero, por ejemplo, para aquellos que no han aceptado nunca la existencia de Dios, se dicen ateos, esto puede ayudarnos a dialogar con ellos, a poder, o incluso a veces tener, cuando nosotros tenemos esas dudas, pues nos da así como que tenemos esa pues falta de fe. Entonces, tanto la creación como las cosas, el mundo material, como en la misma persona, tú mismo, te pueden llevar a descubrir, a redescubrir que no estás solo, que Dios está contigo. Entonces, número 32, el mundo. Vamos primero a la primera parte. El mundo. A partir del movimiento y del devenir, o sea, del cambio de las cosas, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. O sea, siempre hemos dicho que es imposible que algo tan perfecto como la creación hubiese sido formada por una cuestión de al azar, o sea, una explosión, y por la explosión formó el mundo, formó la perfección, las leyes matemáticas, las leyes físicas, todo así, incluso al ser humano con todo. Pues es imposible. Yo les he dicho, imagínense, yo frente a mí tengo una computadora y tengo acá una computadora donde contesto correos y acá tengo al lado el iPad donde voy siguiendo, leyendo el catecismo, ¿no? Entonces de repente pasan muchos años y alguien se encuentra esta computadora y esta iPad y no se conocen en el futuro estos aparatos, y entonces van a decir, bueno, pues se formaron por sí solos. O sea, la inteligencia de la computadora, la inteligencia artificial y todo el procesador y todo esto, pues fue por proceso de un intercambio de gases, de aire, de viento, de agua, de presiones atmosféricas, de moléculas que se juntaron y fueron dando estructura a la computadora. Cualquiera diría, ¿sabe qué padre? Pues de cuál fumó, ¿sí? Bueno, imagínense que esto lo dijeran y tú dijeras, pues es ilógico. Pues es exactamente lo mismo. La creación misma habla de una inteligencia superior, de algo que tuvo que haber puesto ese orden y esa belleza. No es cuestión del azar, no es cuestión de que se haya formado nada más por una explosión, por una evolución o por lo que ustedes quieran, sino que hay una inteligencia superior. Incluso San Pablo, lo vamos a encontrar en este contexto, dice, San Pablo afirma refiriéndose a los paganos, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Está hablando de los paganos. Lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. O sea, todo lo que necesitamos conocer de Dios está ahí latente. Ya vamos a ver unas citas bíblicas que nos van a ser de mucha utilidad para entender esto. Busquen, abran su Biblia, Romanos 1, Romanos 1, ahorita les digo que 1, 19, 20. Romanos 1, 19, 20. Dice, pues de lo que de Dios se puede conocer está en ello manifiesto. Dios se lo manifestó.
Mm, Pues de lo que de Dios se puede conocer, de hecho lo vimos en el domingo pasado. Se puede conocer, está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. O sea, no tenemos excusa. Toda persona inteligente puede admirar y contemplar las maravillas de la creación y cuestionarse, ¿cómo es que estoy aquí? ¿Cómo es que se formó eso? Son preguntas normales. Luego también vamos a confrontar Hechos de los Apóstoles 14, 15 y 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 15 y 17. Dice el 15: Amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres de igual condición que vosotros, que os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Y el 17: Si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando de vuestros corazones de sustento y alegría. Luego nos manda a Hechos 17, 27, 28. Hechos 17, 27 y 28. Dice así. Dice, con el fin de donde habían de habitar, no, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, porque por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de ustedes. O sea, imagínate que estás en un cuarto oscuro y hay una persona y tú no sabes que está ahí. De tanto caminar en el cuarto, ¿qué crees que va a pasar? Tarde o temprano te vas a topar con ella. Entonces, en este contexto, los Hechos de los Apóstoles dice, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros. O sea, Dios ha querido, bueno, vamos a leer desde el 26. Él creó, Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habrían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad. O sea, Dios nos puso en el cuarto y Dios está presente en el cuarto. Aunque pues nuestros ojos humanos no lo pueden ver, Dios está ahí. Y de tanto caminar en el cuarto, tarde o temprano nos tenemos que encontrar con Él. Y Dios lo puso así, ¿para qué? Como dice Hechos, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban. Por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, el cuarto, en Él nos movemos, en el cuarto, y en Él existimos, el aire que comemos, el agua. O sea, sin Dios yo no tomo eso, me muero. Entonces, ¿qué es lo que me hace vivir? Ya no me refiero a las cuestiones materiales, pues el mismo hálito de vida que viene de Dios. En Él vivo. Entonces, si en Él existo, si en Él me muevo y si en Él me alimento y vivo, tarde o temprano lo tengo que encontrar. Y esto Dios lo pone para que no nos perdamos y sepamos encontrarlo. Y luego nos manda el libro de Sabiduría, Sabiduría 13. Libro de Sabiduría. Déjenme checo. ¿Dónde está? Acá está. Sabiduría 13. Capítulo, versículos 1 al 9. Fíjense. Son necios por naturaleza todos los hombres que han desconocido a Dios. En pocas palabras, burros o sonsos, ¿sí? Que por naturaleza los que han desconocido a Dios y no fueron capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice
atendiendo a sus obras. Por la obra se conoce al autor. Ustedes quieren conocer cómo está pasando en estos momentos un artista, un compositor, su vida, oigan sus canciones. Ay, es que me dejó, ay, es que hablan de desamor, le fue de la fregada. Hablan de amor, están enamorados. Normalmente, obviamente, ¿no? Incluso ustedes mismos, cuando hacen algo, está influenciado por su estado de ánimo, ¿sí o no? Cómo tratan, cómo saludan a los demás, está determinado por el estado de ánimo. Si están de enojados, pues se les nota en la cara. Oye, ¿y ahora tú qué traes? Te saludé y me contestas muy golpeado. No, ¿cómo no? Sí. O a veces cuando nos ponemos a juzgar a otros, ¿no? Y nos ven así como que con carita de... Me ha pasado y a veces yo le veo a la gente y yo nada más digo, bueno, es triste cuando se da eso. Y se nota, ¿no? El estado de ánimo, el juicio que a veces la gente hace. ¿Por qué? Porque no conocemos, no sabemos lo que hay en el corazón del otro. Y nos ponemos a veces, y se nota precisamente por las obras, o sea, por la manera de saludar, por la manera de verte. Dices, esta persona trae algo. A mí me gusta preguntarle, oye, ¿tiene algo? ¿Le pasa algo? Porque se ve en la carita, ¿no? Se ve a veces incluso cómo te sirven o cómo te saludan. Dices, bueno, porque caridad uno pregunta, investigan. Bueno, a veces la gente no quiere, pero se puede ver lo que hay en el corazón. Lo mismo ustedes muchos me han dicho, padre, es que se le nota a usted cuando anda tenso, anda molesto. Pues no lo puedo disimular, la cara, pues con esta cara, por más que quiera disimularlo, no puedo. Es parte de nosotros. Entonces, dice el libro de sabiduría, dice, son necios por naturaleza todos los hombres que han desconocido a Dios y no fueron capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice, o sea, al creador, atendiendo a sus obras, sino que tuvieron por dioses señores del mundo, al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a los astros del cielo. O sea, al no reconocer a Dios, lo buscan en la naturaleza. Luego dice, sí, cautivados por su belleza, los tomaron por dioses. Si cautivados por su belleza, los tomaron por dioses. Entonces, fíjense, sepan cuánto les aventaja su Señor, pues los creó el autor de la belleza. O sea, si tú llegas a admirar a alguien o alguna parte de la creación, dices, wow, y llegas a adorar, que es una palabra peligrosa, ay, es que yo te adoro, pues si no se en aceite, pues no creo que sea saludable, porque la adoración es solamente a Dios. Quiere decir que como que admiras a esa persona a tal grado que la pones en un lugar que no le corresponde. Claro, a veces usamos el término de una manera equivocada o superficial, pero es ahí en donde cautivados por la belleza, cautivados por la inteligencia, cautivados por el amor que te dan, por el amor que te da esa persona, ese hombre, esa mujer. Pero no te das cuenta que esta persona que te está dando este amor, esta persona que está haciendo eso contigo, pues no es más que una pequeña parte de aquel que es la fuente de todo ello. Por eso sepan cuánto les aventaja a su Señor, pues los creó el autor de la belleza. Luego dice, y si admiraron su poder y energía, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es quien los hizo. Si admiraron su poder y energía, está hablando la creación, el sol, el terremoto, el trueno, el mar impetuoso, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es quien los hizo. Versículo 5. Pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su creador. Sin embargo, estos merecen menor reproche, pues tal vez andan extraviados buscando a Dios y queriendo encontrarlo.
Dan vueltas a sus obras, las investigan y se dejan seducir por su apariencia, pues es hermoso lo que ven. Pero con todo, ni siquiera estos son excusables. O sea, aquellas personas que no son religiosas, pero que han descubierto la grandeza, están buscando algo. Nosotros sabemos a quién están buscando, ellos no. Pero aún así, dice el libro, no son, pero con todo, ni siquiera estos son excusables. Porque si fueron capaces de saber tanto, que pudieron escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron antes a su Señor? Y ahí es donde vemos la ceguera que hay a veces en el corazón del hombre, que no escucha, que no entiende, que no ve esta presencia de Dios. Esto estábamos hablando de lo que afirmaba Pablo en Romanos 1, 19, 20. Les recuerdo lo que dice: lo que Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Y por eso estábamos viendo estos pasajes también de Hechos de los Apóstoles y de sabiduría. Y San Agustín nos dice: interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga todas estas realidades. Todas te responden. Ve, nosotras somos bellas. Su belleza es una profesión, una confesión. Vamos a verlo cuando empecemos a ver la profesión de fe. Pero esto es una confesión. Nosotros somos bellas, o sea, como si pudieran hablar, ¿no? Pero dice, nosotros somos bellas. Quiere decir que no son bellas por ellas mismas. Hay una confesión. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho? Sino la suma belleza, no sujeta a cambio. Está hablando de Dios. Muy bien. Entonces, hemos visto cómo en los números 31, el hombre ha sido creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios. El hombre se busca a Dios, descubre por ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios, ¿sí? Y le llamamos pruebas de la existencia de Dios. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. Entonces, aquí vimos la creación y vimos el mundo material. Ahora, vamos al número 33, hablar del hombre. El número 33 dice: con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En estas aperturas percibe signos de su alma espiritual, la semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios. Entonces, vamos a retomar este número. Con su apertura a la verdad, o sea, el hombre, por su inteligencia, su libertad y su voluntad, está abierto a lo que puede encontrarse. Si está abierto a la verdad, si está abierto a la belleza, con un sentido, una brújula del bien y del mal, la moral, y esa libertad y esa voz de su conciencia, y con su aspiración, porque el hombre quisiera ser eterno. ¿Por qué creen que se aferra tanto a la vida? ¿Por qué creen que se procura prolongar más su existencia lo más que pueda? Hasta ha intentado no morir. Ha habido situaciones ahí medio aberrantes, ¿no? No sé qué tanta verdad sea, pero se dice que hay unos personajes famosos que fueron puestos en hibernación permanente a ver si en el futuro hay una cura para sus enfermedades. Esto dicen de este autor del parque recreativo de Walt Disney. Este personaje dicen que antes de morir, porque tiene una enfermedad grave, mortal, lo pusieron en una especie de refrigeración para que después lo despertaran. ¿Por qué? Porque buscamos de alguna manera la naturaleza del hombre aspira a no morir. Claro, no lo puede hacer, pero se ve realizado
en su descendencia, en los hijos. Dice, con su aspiración al infinito y a la dicha, o sea, a la dicha, a la felicidad, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. ¿Quién hizo todo esto? ¿Realmente existirá Dios? Incluso nosotros como católicos muchas veces entramos en esa duda, en ese cuestionamiento. ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja del otro día? ¿Será verdad que existe un Dios? Y es lógico que a veces nos cuestionemos, que a veces sintamos esa duda. Dice, en estas aperturas del hombre a todo esto, percibe signos de su alma espiritual. La semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia, o sea que no se puede reducir esta semilla de inmortalidad, de eternidad, perdón, que lleva el hombre, no se puede reducir o no se puede limitar solamente a la cuestión material, ¿sí? A lo que se siente bonito, a lo que le da el placer, le da la comida, le da la casa, le da el dinero. No, o sea, no se puede reducir esta necesidad de eternidad con lo temporal. Hace todo lo temporal, pero siempre tiene esta situación, ¿no? de la vida eterna, de la trascendencia. La semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia, su alma no puede tener origen más que en Dios. Entonces, nos está citando a la Gaudium et Spes 18.1. Vamos a leerla rápidamente. Gaudium et Spes es este documento que tenemos aquí, en el número que dije, 18.1. Dice, el máximo enigma, de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. O sea, ya me morí, ya no existo, ya se acabó todo ahí. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. Ya te moriste y ya no existes. O sea, como que no le cabe al hombre pensar que ya, pues todo lo que vamos a hacer es lo que vivimos en este tiempo y ya no más. La semilla de eternidad que en sí lleva, por ser irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. O sea, la semilla de eternidad se levanta contra la muerte. Quiere decir que la muerte no responde a mi necesidad de eternidad. Y yo no puedo tener necesidad de eternidad si esto no existiera. No, sería imposible. Yo no puedo tener hambre de algo que no exista o que Dios no conozca. Dice, de eternidad, la semilla de eternidad que en sí lleva por ser irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden calmar esta ansiedad del hombre. La prórroga de la longevidad que hoy proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge ineluctablemente del corazón humano. Muy bien, nos quedamos aquí en el número, bueno, aquí dice otro 14, Gaudium et Spes 14.2. Dice, no se equivoca el hombre al afirmar su superioridad sobre el universo material y al considerarse no ya como partícula de la naturaleza o como elemento anónimo de la ciudad humana. Por su interioridad es, en efecto, superior al universo entero. A esta profunda interioridad retoma cuanto entra dentro de su corazón, donde Dios le aguarda, escrutador de los corazones y donde él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio destino. Al afirmar, por tanto, en sí mismo la espiritualidad y la inmortalidad de su alma, no es el hombre juguete de un espejismo ilusorio, provocado solamente por las condiciones físicas y sociales exteriores, sino que toca, por el contrario, la verdad más profunda de la realidad, el deseo del hombre de la eternidad. Nos quedamos en el número 33 del catecismo de la Iglesia Católica. Terminamos al hombre, estábamos hablando de las vías de acceso al conocimiento a Dios, las tres, que es el mundo, la creación, el mundo material y el hombre. Y terminamos en el hombre en el número 33 del catecismo de la Iglesia Católica. Que el Señor les bendiga y les proteja,
haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la segunda parte de nuestro programa. Recordando que Dios es amor y te ama.